Muy buenas, compañeros de ruta. Hoy navegamos felizmente con Salty Dogs de Dan Tobacco. Pues muy bien, marineros y ruteros que nos acompañáis hoy en la travesía. Este tabaco que teníamos muchísimas ganas de traerlo al canal, un tabaco que la verdad es que nos lo han recomendado muchísimo, fue una compra del señor Dani. Y bueno, aquí tenemos mucho de qué hablar de este tabaco, porque realmente es un tabaco que ya de por sí en la misma presentación, Salty Dogs de Dan Tobacco, una presentación como se dice en inglés en Black Tobacco, o bueno, que le llaman también la traducción literal en tapón o en bloques, en taco en bloque. La verdad es que es un tabaco que ya desde el principio, desde que abres y el olor que tiene es muy... Enamora mucho, sí, la verdad es que sí. Si eso vamos a abrirlo. Ahora Dani, como siempre, nos pondrá el vídeo detallado para que se vea un poco el corte y demás. Con tu permiso, Dani, lo saco. Y a ver qué tal. Es que tiene un olor así a tabaco... Predomina mucho en el olor ese Virginia así prensado, maduro y prensado. A ver a ti, marinero, ¿qué te viene? ¿Huele a tabaco en plug? Es que es un olor así como a... Bueno, pues eso. Esos Virginias a veces cocinados y prensados. Bien maduro, nada de un tabaco aquí joven. Aquí viene un tabaco de... Vamos. Para marineros cultivados. La verdad es que es un olor que te enamora, ¿eh? Sí, sí. Aquí la verdad es que la casa de Dan Tobacco... También es el primer plug que compramos. También. La verdad es que... No, aparte de que muchos nos los han recomendado, también nos ha llamado mucho la atención este modo, la verdad. Y bueno, y dada la experiencia, creo que no va a ser el único. No va a ser el único. Sí, porque habíamos probado los roll cake, los flakes, algunos más prensados, más pegados, otros más separados, más bien cortados. Pero así en esta modalidad de taco, la verdad es que no. Y la verdad es que podemos decir que, por lo menos nuestra experiencia ha sido que se corta bien, ¿no? Sí, se corta bien. Siempre y cuando la herramienta esté bien afilada, pues son cortes limpios, que sin ningún problema. Transversal a lo que es la prensa del tabaco, ¿sabes? En vertical, por decirlo así. Y también hemos visto que se seca bastante bien, que es un tabaco que corta, luego nosotros lo hemos, en este caso los tres, esta vez Dani también lo ha pasado por la masticadora de grillos. Sí. Y la verdad es que es un tabaco que lo dejas airear hace ¿cuánto? 20 minutos o así. Seca muy rápido, hay que ir con ojo porque como lo dejes como otros tabacos puede ser que se te seque incluso demasiado. Piensas que va a tardar mucho en airearse o coger un poco el tono para fumar y la verdad es que no, la verdad es que... Yo lo siento, pero tengo tanta prisa que me lo voy a encender. Y además fuma muy bien y es un tabaco que consume muy lento. Es un tabaco de combustión lenta, la verdad. Baja despacito, por lo que el placer es como que se estira. Agarra bien el fuego, la verdad. También hincha mucho, cuando está encendiendo sube Cuando mucho. coge fuego, sube Son de mucho. esos tabacos que cogen... Se vienen arriba, nunca mejor dicho. Se suben al podium a bailar ahí. La verdad es que es un tabaco que cuando lo hemos probado antes de la revisión, como se suele decir, lo hemos flipado. Y lo hemos disfrutado muchísimo, Muchísimo. La verdad que sí. Como todos conocéis, este es un Viper Virginia y Perique de Luisiana. Realmente sabroso, ricoso. Y bueno, lo vamos a acompañar con un ron, que son los restos del Matusalén 23 años. Por vosotros, compañeros de ruta. Y no sé, aquí me da un poquito de miedo de brindar, que son los básicos estos de 100 años, ¿no? Con cuidadico, venga. Y como siempre, por todos vosotros que estáis ahí. Por todos vosotros, compañeros. Es que rico. con este Es ron, que entra tan bien. es que con este ron hasta masticas paja y está bueno. Aquí es cuando va a entrar ahora el debate, porque aquí a gusto somos tres personas, diferentes formas de percibirlo. Yo, por ejemplo, el perique no lo noto mucho, la verdad, por no decir nada. A ver, Noto un Virginia maduro, con ese dulzor intenso.
se me antoja, con sus diferencias y demás, pero a un tabaco así en Virginia maduro y poderoso, tipo Full Virginia Flake, algo así. Mi compañero Sergio, bueno, ya ahora lo comentas lo del tema del ron y demás, pero yo personalmente el perique no lo noto mucho. Puede ser en algún momento un punto de intensidad, como un condimento, pero realmente no lo noto mucho. A ver, yo pienso que sí, que el perique viene un porcentaje... Es que, a ver, también es que lo comparamos con el Maya, que viene con el Plus Perique, que se nota bastante. Se te pega una hostia al perique que lo Ahí flipas. se nota, aquí es mucho más suave. Yo relativamente sí que lo noto más retronasal, En el que, retronasal, que en, sí. la, que en la boca, pero yo sí que llego a notar ese sabor del perique que está muy rico. No sé, a mí ahora mismo estoy enamoradísimo de los Vipers. Que no se note que los últimos que ha sido prácticamente todo Vipers. Así Que sí. Pero este brilla mucho por el Virginia que tiene. Es que tiene un dulzor. A mí es que de verdad que me recuerda un poco, salvando a lo mejor las diferencias del proceso y todo, al Full Virginia Flake. Ese toque así como intenso. Aparte que es un tabaco que ya decimos y adelantamos que la vitamina N te deja saciadete. Te deja... Te recuerda al Full Virginia Flake. Sí. Te deja... Te pega una hostia que la fumada que hicimos ayer, estuvimos ahí en un porche delante de en una casa con un porche, con una piscinica, estuvimos aquí pasando una tarde genial. Y nos quedamos los tres así mirando las golondrinas. La verdad es que... Y bueno, según el fabricante, pues está aromatizado con un poco... A ver, no es tampoco un aromático aquello, pero sí que tiene como un recuerdo a ron. Si lo ponen ahí... Y la verdad es que el ron tal cual, yo al menos no lo percibo, pero sí que de vez en cuando me suben esos dulzores del ron, ese azúcar de caña, sí que lo percibo, más que el ron en Ahí sí. pon la página de Lampai, un momento. A ver, aquí pone condimento ron en Tabaco Reviews. Y en la página del fabricante, Y que es el- lo más fiable, también pone lo Pone mismo. sabor. A ver, pone condimento sutilmente aromatizado y el sabor es a ron. Sí. Precio, por cierto, para por si El la precio gente... a 10,60. 10,60, 50 gramos en un taco de tabaco. Claro. Estamos hablando de Dampai, que ahora mismo. Ahora sí está bien, porque hay, Ahí está, hay tabacos nacionales como David Oz que son 10 euros los 50 gramos, así que... O incluso 12 y 13 alguno. Pues quizá Está- lo que iba a decir Dani, que creo que iba a decir, es que es un tabaco igual ya, al menos aquí en España, ya no lo vemos más. Pues sí. Es una pena. Ya nos avisaron en un último pedido que hicimos. Así un poco no la desesperada, pero bueno, sí aprovechando y sí que nos comentaron que a partir del 1 de julio sí que ya parece ser que definitivamente, hasta los suertudos que nos han llegado los últimos pedidos, parece ser que ya se va a cerrar el grifo. Y como se han dicho en otros canales o recomendaciones, pues es tener amigos. Porque al fin y al cabo lo que es el envío de un tabaco de un país de la Unión Europea a otro, siempre supongo que con los márgenes, si hay que hay unos márgenes de cantidad, no es nada ilegal, no es un delito. Pero sí que desde un establecimiento de compra-venta, pues parece que ellos no pueden tener, pues bueno, compras online y enviar. Claro, tiene Pero un que amigo ser- pero un amigo, por supuesto, te puede enviar 2 o 3 latas si quiere. Tiene que ser dentro del mismo país. Ujú. Que luego lo envíes fuera, eso es otra cosa. Que yo pienso que, por ejemplo, Danpipe va a perder por Bueno, dan para ir todas las pero va a páginas, perder, realmente. pero claro, es eso, o sea, una página como Danpipe que creo que al vendía a España, a Italia, a Francia, a Dinamarca, a Reino Unido, pues se van a ver con el... Son los primeros que yo creo que van a interesarse por arreglarlo y que haya, pues no sé, como dijiste tú, unos aranceles extras o no sé. No tiene a veces mucho sentido. Yo creo que creo personalmente que se está demonizando mucho el tabaco y a lo mejor tendrían que atajar más por otros derroteros más nocivos que no el tabaco de pipa, pero bueno. Pero es el tabaco en general y el alcohol también, ¿eh? Realmente, pues no sé. Es que como siempre ha estado prohibido al fin y al cabo, o sea, siempre ha sido una ley que ha estado ahí, que ha estado prohibido, solo que bueno, Se hacía la vista hasta el gorda. día de hoy pues se miraban hacia otro lado y ya está. Y no sé por qué, pues es como que bueno, han metido esto del IVA de los países, etcétera, etcétera. Y yo creo que se acabará solventando, pues eso, Con esto. con dinero y ya está. Y si te interesa comprar tabaco fuera, pues pagas más y se acabó. Y ya está. Sí, siempre se acaba reduciendo todo a lo mismo. A ver, siempre nos quedará los Reyes Magos y Papá Noel. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer ahora mismo? Hombre, este lo traería ya que es Sparrow, pero... Por cierto, vosotros con el ron, ¿qué notáis?
Yo acabo de pegarle un galipuche al ron. Y yo es como que el sabor del tabaco Virginia y el dulzor me lo sube. Yo estaba pensando exactamente lo mismo. Y es más, hasta el perique creo que lo noto hasta un pelín más subido también, ¿eh? O sea, creo que potencia el sabor de este tabaco lo potencia entero. Lo sube, ¿no? Lo potencia entero. Descarado, ¿eh? Hay bebidas que es como que lo redondean, incluso lo suavizan, lo sube. Lo sube, pero al mismo tiempo lo suaviza. En picor Le lo da suaviza. como un dulzor extra, parece. Yo lo que noto es que el picor lo bajo bastante. Por eso decía que el Virginia sobre todo hace así. Hola. La verdad es que es un tabaco que nos ha enamorado a los tres. Y bueno, Tabaco Reviews, ya veréis la nota que le ponen a este tabacazo. Como siempre, sobre 4 le dan un 3,6. Bastante alto. Tampoco es que tenga muchas valoraciones, que tiene 38, pero oye, de 38, 27 son 4 estrellas. Y solo hay uno con una estrella, o sea... Creo que es de las notas más altas. Es la sí, segunda sí. nota más alta que hemos dicho. Pues de fuerza pone de media fuerte, saborizante muy suave, de sabor medio a completo y de la nota de habitación agradable, tolerable. Muy agradable la nota que deja. Y yo personalmente, volviendo como una de las últimas revisiones que hicimos, solo puedes poner o 4, o 3, o 2 o 1. Yo pondría 4 a este tabaco también. Sí. Sin duda, Yo la verdad que sí, también. Sin duda. Yo esta vez estoy con ellos. Es un Sí. tabacazo que a mí me ha enamorado. Sí. Sí. Y sobre la nota de habitación, lo único que puedo decir, llevamos poco, pero realmente densidad de humo hecha. Sí. Este es un tabaco que tiene densidad de humo bastante alta. Pero es agradable, la verdad, no te deja mal olor ni nada. Me ha venido antes como el olor ese, como un purillo refinado, ¿sabes? Como suavecito, al principio sobre todo la encendida. Es un tabaco, como he dicho antes, que baja muy lento, consume lento. Se toma su tiempo. Se nota que el Virginia está ahí, que es el tabaco que quema más lento. De hecho, bueno, alguna vez me parece que lo hemos comentado cuando nos enseñaron para el tema de las fumadas lentas, es el tabaco que se suele poner al principio para que en la última parte de la fumada consuma más lento. Y realmente es un tabaco que en su mayoría es, yo creo que Virginia, y va lento, fumas como has dicho tú antes, lo disfrutas tranquilamente. Quema muy bien también. Es un tabaco que se toma su tiempo, por lo tanto precisa de un momento de relajación para poder disfrutarlo en toda su plenitud. Y a la vez también quema lento, pero también uniforme y muy bien, ¿eh? Claro, esto es un tabaco de una pipa pequeñita que te la fumas una media horita o así. Y yo sería recomendado de que es un tabaco que sí podrías usarlo varias veces en el mismo día, pero en dosis pequeñitas, realmente. Porque si te llenas una cazoleta de 3 gramos, ya tienes para todo el día de este tabaco, la verdad. Y ahora sí, lo que hicimos ayer, que teníamos la tarde por delante, pusimos 3 gramos o un poquito más incluso y duró, es un tabaco duracel. Es un tabaco que dura, pero lo disfrutas mucho. Y ya dependiendo para todo el día, bueno, es un tabaco que tiene su fortaleza en lo que es un tabaco que te sacia. Yo creo que mucha gente que fuma Virginia, este sería de los que dejaría para la última pipa del día. Esta gente que le gustan los primaverales y que luego dice, pues, o gente que dice, por ejemplo, Golden Globe todo el día y el Full Virginia Flame más por la tarde-noche. Pues este sería un poco así, yo creo. Realmente sí. Te sacia, es un tabaco que aparte te deja, como digo yo, las chichas flojas. Así que para antes de irte a dormir o aquello después de cenar, está muy bien. Bueno, cenicero no has dejado, ¿no? Si no queréis, mira, pues aquí mismo. Si queréis vaciar cenicilla, lo dejáis aquí. A veces tenemos el cenicero aquí a mano. Se me ha descuidado. Aquí mismo, en el papel no pasa nada, muchachos. Se me ha descuidado, estaba fumando saltidos ahí arriba. Sí, la verdad es que... Y cuando te diste cuenta estaba ya balcondido. La verdad que eso es una de las cosas que no le hemos dado mucha coba y es una de las cosas muy curiosas de este tabaco. El dibujo ya representa bastante, o sea, realmente es muy representativo este dibujo. A ver, por lo si acaso los brillos, que estos nuevos focos, es como el Tenshinhan así detrás, haciéndonos un rayo de luz. La verdad es que este dibujo es muy representativo
porque está aquí como, bueno, dos marinerates, ¿no? Así, Es mucho el espíritu de del época, puto tabaco. y es de, exacto, es que lo representa muy bien, como de estar ahí a tu bola, navegando, de tranqui. ¿Qué más? Hace gracia porque lleva catalanes con la mano, pero poco lo va a usar. Sí. Estos son los que, bueno, son los antecesores de los que estaban vigilando en el Titanic. Es un iceberg, nada, ni caso. Hay tiempo. Es el humo, es el humo. Hay tiempo, exacto, hay tiempo. Hay tiempo para esquivarlo. Ahora ha dejado la pipa, sigue tirando perfectamente. Es un tabaco que fuma lento, pero muy bien. La verdad es que... Me sorprende mucho el dulzor que tiene este tabaco. Pero a la vez también tiene un toque amargo, a la vez. Muy rico. Realmente es un tabacazo, Don Tabaco. Muy buen trabajo, sí, señor. Y gracias también a todos los suscriptores que nos habéis dicho de pillar porque la verdad habéis dado en el clavo. Sí. La verdad es que gracias a toda la gente que nos lo ha recomendado, porque gracias a vosotros también hemos descubierto en este canal muchos grandes tabacos, grandes labores, y esta es una de ellas. A ver si Dan Pipe, si me estás escuchando, a ver si abres una sucursal aquí en España. Estaría bien, ¿eh? Si abrieran una tienda en España, otra en Francia, otra en Reino Unido. Nada, con que sea en España ya no sirve a nosotros. O simplemente que envíen, que aunque sea a nivel de tabacalera, pero que estos tabacos nos sigan pudiendo llegar. Porque este es uno de los que hemos descubierto ya a finales de toda esta movida. Y son de esos tabacos que vamos a estar con los lagrimones un año. Realmente es un tabaco que si no hubiera el problema que hay hoy en día, iríamos recurriendo y mucho a él. Sí. También un tabaco para dejarlo, vamos a decir, embodegar o simplemente tener un poco de bodeguilla de este tabaco, que es un tabaco muy rico. La verdad que sí. No hemos parado de hablar en toda la semana de este tabaco los tres. De lo rico, de lo bueno que está, de la mucha razón que teníais cuando nos lo habíais recomendado, porque es un tabaco rico, muy Sabroso. rico. Ricoso. Es un tabaco Master of the Universe también, ¿eh? Estos de calidad galáctica. Aquí Dan Tabaco Chapo. se ha puesto las pilas mucho con este tabaco, ¿eh? Así que todavía tenéis ahí, creo que cuando salga el vídeo aún tendrán ahí unos días de margen. Correcto. El último día es el día 1. Pero bueno. Muy rico, sí señor. También son de esos tabacos que te invitan un poco a divagar, ¿eh? Que estamos así más calladitos a lo mejor en esta, pero es que es verdad, es como ayer por la tarde, que nos hicimos ayer lo maridamos con un café y también muy buena experiencia, ¿eh? Muy rico, o sea, también le da el toque ese que al tener la amargor, aunque Dani y yo lo hicimos un poco con leche y Sergio fue un café solo, subía los dulces también, los notas como los acentúa. Con el ron, yo creo que el ron lo sube más que el café, ¿verdad que sí? Sí. Sí, porque le añade ese puntito extra de dulzor que ya lleva el propio ron y es como que todo se coge de la mano y sube. Y aparte que el alcohol es como que te abre y uff. Cuidado, meter la mano por ahí. Tabacazo, ¿eh? Luego también imagino que con más tiempo de aireado, cortándolo y haciéndolo en modo flex se podría hacer también, ¿no? Tendría que ser encima cortes finitos. Sí. Pero yo quería probarlo bien así, cortadito. Que la anterior vez fue más en plan broken flake. Y ahora me faltará solamente en flake directamente para probarlo, la verdad. Es un tabaco que también tiene su ventaja de llevarlo así como tan comprimido. Porque puedes envolverlo con un mismo... Si la bolsa donde viene se te acaba abriendo, se te raja, con un mismo celofán, esto es de plástico, puedes llevarlo en un zurroncete o lo que sea. Y si mientras tengas una navajita suiza de estas que cortan súper bien y son pequeñitas, que te las puedes llevar a cualquier lado, que no tienen ni 4 dedos de... Bueno, una cajita de flake, ya sea de Capstein o algo así parecido. Por ejemplo, si sí. te cabe. Claro. Te vas cortando... Mira, eso es una de las cosas que yo pensé, la navajita que tengo suiza, que eso no se... Vamos, que además lo ponen, garantía de por vida, de Victorinox. Esas que la usaban para la guerra, pues esas que son así hojitas que puedes en principio entrarlo incluso... No sé, en los aviones no lo sé, pero por ejemplo en los trenes sí que como son pequeñitas que te puedes cortar una fruta o lo que sea, te dejan, pues llevas en el zurro una navajita chiquitita para cortarte, que corte bien. Y es un tabaco que se transporta muy bien, al tener este formato así.
Que el retronasal es Para mí es lo mejor que tiene este tabaco. increíble. Este también hay que decir que es de esos tabacos que picar, hay que tener cuidado el calentón, pero si está Pero está normal, normal, sí. son de esos que te dejan un poquito la nariz, como dice Sergio, como que si quisieras estornudar, pero no estornudas. Termina siendo agradable, la verdad. Pero yo una vez lo noto como... No llega mejor al punto como otros cremoso, pero es un humo así melosete. Es que al ser un humo espeso, te da No sé la cómo- sensación de plenitud Sí, en la boca. no sé cómo definirlo porque no es cremoso como por ejemplo algunos aromáticos que tienen ese toque como a nata, pero es meloso, es como... No es un humo rascante, por decirlo así, no rasca. No. Acompañado de este ron, macho, que Claro, madre toque. mía. Que las dos cosas Pero- entran increíblemente en la boca, tanto el tabaco como el ron. Toquecito de fuego. Y aparte, cuando ves, por ejemplo, que te está tiritando un poco la brasa, le das, como he dicho ahora, un toque de fuego. No es un tabaco que... Qué amargo, como que, ¿no? exacto, que amargue o que al darle un poco de fuego. Que va, para nada. Es un tabaco de... vamos... Todo tabaco de esos que decimos nosotros, tontorrón, que se deja fumar muy fácilmente, que realmente no va a intentar hacerte ninguna jugadilla, muy sincero. Y, Sí. que, como hemos dicho también, es un tabaco que cortas, desmenuzas y piensas, bueno, a ver cuánto rato tarda en pues, coger un poco el punto. Cada uno tendrá el suyo, más o menos, pero... Y también creo que es un tabaco que si, como dijiste tú ayer, si se deja un poco, vamos a decir, más que secar, airear un poquito de más y queda un poquito más que cruje, tampoco estaría mal, ¿eh? Que también hemos visto en tabaco reviews que había muchos comentarios que lo indicaban, ¿no? Del tabaco de dejarlo un poco, pues que termine como de secar bien, que luego gana en la fumada. También comentaban mucha gente que el perique, que es lo que comentaba yo, que está flojo, que no hay mucho perique. Hay gente que le dice incluso que tiene un toque afrutado. Personalmente Yo no nosotros lo noto. no. Un Yo toque noto afrutado. el dulzor, demás, el perique sí que de vez en cuando pues se nota un poco ahí el condimento, pero tampoco es una cosa que... Como el Mayar, por ejemplo, pero es que claro, el Mayar estamos hablando que tiene perique, no, pericazo, ¿sabes? Es un periquito, sí. También indican, bueno, es que ya por la valoración, que todo el mundo es tabacazo, 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 tabacazo. Un tabaco muy rico. O sea, hay algunos que dicen que tiene sabor el perique a higo o ciruela. Ya el mismo toque del Virginia ese maduro, ese toque también como a campo de heno, a campo de cereal. El otro día hice un poco una ruta por bueno, no voy a decir por el centro de Cataluña, pero sí un poquito entrando fuera de lo que sería la zona de costa y había pues campos segados y tal, y eso que paré el coche, me acerqué y ese olorcete de cuando da el sol y tal, ese olor a campo de cereal segado, es cierto que el Virginia tiene ese olor, tiene ese recuerdo. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, hay uno que dice: después de unos 20-45 minutos de secado, gana. Pero incluso dice, y sin dejar de secar, también. Pero O das sea, que cuenta, no necesita ganar mucho, porque nosotros- ya tiene. Nosotros lo hemos dejado unos 20, ayer un poquito más, pero no llegamos a los 45, pues más o menos lo que comentaste. Es un tabaco que si se deja un poquito más airear, Claro, yo supongo que Creo 45 minutos, si lo dejas así un poco más en flake, que necesites un poco Igual el más. flake necesita un pelín más porque al estar compacto, compacto, claro. pues siempre le cuesta más que entre el aire, pero realmente este tabaco desmenuzado seca muy rápido, porque seca muy rápido, pero si incluso lo dejas 45 minutos, una horita, yo creo que este tabaco gana y mucho, ¿eh? Qué rico. Esta pipa yo por ejemplo que la uso para vapers o bueno, Virginias también, vapers suaves, aunque el Mayar también me parece que lo fumé aquí. Me está sabiendo gloria bendita. Está riquísimo este tabaco, realmente. Es que está muy bueno, es que es como un poco repetir lo de siempre, pero ¿qué decimos de este tabaco? Otro tabaco también, que cuando quieres fumarte un tabaco que no es complicado, que no te va a dar problemas, como has dicho, que no te va a jugar ninguna broma, por decirlo así. Aquí encuentras una fumada muy placentera, Sí. pero muy placentera, ¿eh? Realmente sí. Además es un tabaco intenso que tiene su complejidad también. Dentro de que es un tabaco que, bueno, no es que tenga tampoco a lo mejor mucho cambio, al final de la cazoleta un poco más, quizás, pero es un tabaco... Lo que sí que noto que me calienta bastante la cazoleta, no sé si a vosotros... ¿Verdad?
Eso pasa también con, Yo- con yo- los roll cakes. Claro, claro, pero Yo no sé si es por tener los roll cakes, esos núcleos en el centro que está hilado y prensado en esa forma, que esos nudos a veces cuando los coges y los rompes, sabes que parece que dices, te parece que el tabaco está hecho una piedrecita. Pues aquí también hay trocitos que está el plaque ahí bien prensado. No sé si eso hará que coja más temperatura, pero sí que es cierto que coge un poquito, pero bueno, fumando con cuidado, no hay problema. Así que es verdad que es una observación muy correcta. Pero lo bien que se comporta este tabaco, el dulzor que te deja constante. Eso es otra cosa también, que desde aquí, desde la ruta, yo creo que por unanimidad podemos comentar que mucha gente que busca tabacos dulces en los aromáticos o tabacos dulces en un tabaco de vainilla, que también lo puedes encontrar, pero a veces coges un tabaco natural, sin adulterar, con ese tratado que le hacen a los Virginias maduros y encuentras un dulzor rico y no necesitas a veces irte a tabacos aromáticos, ¿eh? No hace falta que tenga sabor a fresas, ¿no? Realmente un buen Virginia maduro gana mucho. tiene unos dulces y unos sabores, no sé. Yo estoy enamorado de los Virginias. Sí, la verdad es que son mis tabacos preferidos también. ¿Vas a comentar algo antes, Sergio? No, que te he escuchado como de esto, digo, joder, cómo está disfrutando. Y cuando lo estamos fumando, ¿te acuerdas ayer cuando quedamos para volver a probar este tabacazo? Es un tabaco que nos tiene, pero vamos, el cocolo robado los tres. Me traje la lata de Gold Rush de Ashton y curiosamente cuando la abrí, el aroma ese a cítricos, a ese toque de limón y miel que dicen que tiene, cómo resaltaba al oler la lata. Estando fumando este tabaco olíamos el Ashton y era como, ostras, ahora sí que notamos el limoncete o esos cítricos. Se subió mucho, ¿eh? Sí, la verdad que sí. No era como tener un limón en la nariz, pero oye, realmente los cítricos estaban ahí, ¿eh? Sí que se notaba bastante. Estaban ahí los cítricos, ¿eh? Los cítricos. Los cítricos. Los tutti frutti. Este realmente es un tabaco que si un día nos podemos permitir el comprarnos un barco velero para hacer un barco museo y invitarlos a todos, o por lo menos poco a poco, sería uno de los que estaría en bodega, ¿eh? De esto nos van desapareciendo latas y luego se las vemos detrás a Fumuki y dice, no, yo no cogí el tabaco. No, que va, para nada. ¿Las hebras que esas que tienes en el pelo? De hecho, aquí detrás, aquí en el dibujo no se ve, pero aquí detrás está el Fumuki en los bolsillicos así robándoles el tabaco a los marineros. Es una pena que solamente lo vendan en pouch, porque no venden más de 50 gramos y es en pouch sí o sí. Imaginaros. Es verdad que solamente está en 50 gramos. Imaginaros que vendieran o en lata o 100 gramos o incluso 250 gramos. Sería un... 250 en No, en pouch no, ya, si podría ser en lata. Bueno, espérate, imagínate, abres la lata y la lata es el pouch, o sea, es el plug. Sí, como una lata de Capstan, pero así de alta, ¿no? Y es en formato ladrillo. Sí, imaginaros la caja de... Sería un tabaco que se compraría. Estoy salivando. Solamente imaginaros la lata del Robert McConnell o el de... el Jolly Joker, más el del Jolly Joker, que es un ladrillo que lo abres y sacas un ladrillo dentro que es el... Que tengas que hacer así para que salga. Sería... uff. No, pero simplemente el formato que viene, pues que vinieran, por ejemplo, 100 gramos, dos bloques. Claro. Que son 200, 4. 4. Perfecto. Incluso envasados individualmente. Sí, la verdad. Pero más que nada por el hecho de poder comprar, pero bueno, que también puedes comprar varios paquetes. Sí. Pero siempre el rollo de una lata con este dibujo sería grande, precioso. Sería la típica lata para llevar todos los demás tabacos. De lo bonita que sería. Yo la verdad es que después de 4 pipas de esto yo no veo el iceberg tampoco, ¿eh? Ya, no, y de una yo creo, ¿eh? Hace falta 4. El iceberg te pilla ya en el tercer tercio y no lo ves ya. Y con el ron, si lo queréis, si alguna vez, bueno, no sé con qué, si queréis dejarnos comentarios aparte de, bueno, ya no lo habéis dicho, pero ahora sí, ahora que estamos haciendo la revisión de este gran tabacazo, dejad todos los comentarios sobre el tabaco y comentar también con qué lo habéis maridado. Nos interesa saberlo, porque la verdad es que del café al ron hay una diferencia importante y yo creo que me quedo con el ron, ¿eh? Deja comentarios, aún nos queda un trozo. Y así vemos con qué podemos ir marinándolo.
Pero la verdad es que con el Matusa de 23, La verdad, impresionante. La verdad es que sí. la verdad es que ya me he quedado así. Qué color más bonito tiene el ron. Sí, ya no tiene ningún tipo de color. Ya es el vaso. Es que... Pero sí, tiene un color. Tiene un color especial. Espera. Ahora sí está. Ok. que Este también un lo- tabaco top junto a un Pedazo de ron licor. top, es que tarde perfecta. ¿Sabes también de qué lo veo este tabaco? De estas noches que podemos quedar en una terracita, noche de verano, con el olor de la brisa marina y fumarte un tabaquete de estos. Es que es la gloria bendita. Ya invita, aparte ya de por sí el dibujo, es como lo que hemos dicho ya. La verdad es que es un tabaco que desde la ruta lo recomendamos, pero vamos, 100%. Es un tabaco de mucha calidad. Al 100% por ser T2. Y encima en plug, 200%. Yo la verdad es que me ha sorprendido que Dani traiga el tabaco y no estuviera mordido. A ver, tenemos que hacer la revisión. Ya esta noche, ya no lo sé qué pasará. Es que me tiene Qué rico. el sabor en boca. Ayer cuando lo fumamos y volví a casa, ¿sabes aquello que, bueno, ya luego después cené? Son de esos tabacos que también, como hemos dicho alguna vez, no lo comentan. ¿Qué sabor deja en boca? Este es de esos tabacos que da pena de luego ponerse a comer algo o poner otro sabor en boca porque te lo mata y es un sabor buenísimo. Yo sigo diciendo que aparte del Y sabor, nada cargado en boca, te deja un saborcete digo que en boca deja un sabor muy bueno. espectacular. Me gusta más retronasal, ¿no? Pero es que nariz, Sí, sí. uff. Sí, le coges una buena bocanada. Y es que es delicioso vamos. Es un tabaco que te, vamos, como las sirenas cuando las oías cantar en alta mar y te dejaban hipnotizado, pues este tabaco es lo mismo. Es un tabaco de estos que te deja hipnotizado, ¿eh? Es que está riquísimo. Es que no tiene ningún pero. Este Ya es un- depende de la gente que a lo mejor no le guste esta presentación o que le dé pereza o que no se haga con el tema de cortarle, pero quizás sería lo único y vamos, que tampoco es una desventaja. Pero vamos, que si la herramienta con la que cortas está afilada realmente no... no hay problema. Es que corta fino, o sea, corta... Corta y sale bien el Ningún corte. tipo de problema, no se queda ninguna hebra sobresalida, ni... Hasta si haces el corte fino parece como si estuvieras cortando jamón. Doy fe. Este es un tabaco que a mí me pongo yo el tricornio de capitán y me dan ganas de ir a por un megalodón a capturarlo. Los perros salados nos han enamorado. Y luego, aunque tiene también su fortaleza, pero es un tabaco que es lo que digo, que tiene a lo mejor un poco de su punch, pero yo personalmente, más que por el toque del perique, es por ese toque del Virginia Maduro que es intenso, que es un tabaco con cuerpo. Este sería como, me acuerdo cuando revisamos el Chacón, ya verás, nada más, mira que le está dando un toque de fuego, es que no te amarga, ¿verdad que no? Retomas por donde lo habías dejado. Punto de libro. Y volviendo a lo que estaba diciendo, como en la revisión del Chacún que me dijo Max, si es un tabaco, un poco es un Virginia en pañales, que está ahí, pues este es un Virginia profesor honoris causa, ¿eh? Un honoris causa con, vamos, doctorado. Virginia con cuerpo, con sabor, con un dulzor ahí potente. Riquísimo. La verdad es que nos alegramos mucho de que nos lo hayan recomendado y es una cosa que volvemos a decir, de verdad, muchas gracias por todas las recomendaciones, licores, tabacos, nos leemos cada comentario, a veces no podemos traer todo lo que nos comentáis o nos pedís de traer una revisión de tal tabaco, a veces es que son muchas labores las que hay por probar, por traer, pero intentamos en la medida de lo posible, siempre que hay un tabaco que tenemos al alcance, aunque sea pidiendo, por lo menos hasta ahora en Danpipe, Sí, ahora va a ser un poco más complicado, pero de verdad que os hacemos mucho caso y volvemos a decirlo, gracias a vosotros que estáis al otro lado, hemos descubierto muchas grandes labores. La verdad que sí.
Así Igual que esperamos que todas las labores que incluso no hayáis probado y las estéis probando os estén encantando, ya que nosotros es nuestra intención de enseñaros lo que nosotros hemos probado, cómo nos gusta, cómo nos sabe y todo, Pues sí. y que os llega a vosotros de una forma especial como nosotros nos lo llevamos entre nosotros, la verdad. La verdad es que es una de las cosas que a mí personalmente me ha hecho mucha ilusión de abrir este proyecto y todo. O sea, la comunidad que se amplíe y este canal y otros canales, el poder compartir tantas cosas, el poder intercambiar, pues eso, labores que no hemos probado, o matices o maridajes. Es una cosa que la verdad es que estamos aprendiendo mucho, porque en esto creo que nunca se deja tampoco de aprender, de descubrir. Y nos queda mucho por aprender, así que de verdad muchas gracias a todos vosotros. En la vida siempre hay algo nuevo que aprender y en el mundo de la pipa yo creo que aún más. Siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que realmente no habías caído hasta que alguien te lo dice y realmente siempre aprendes. Y al fin y al cabo eso lo que hace es que acabes disfrutando muchísimo más de algo que ya de por sí es tan placentero, ¿no? Pues sí. Y más que nosotros queremos tocar todos los palos, queremos probarlos todos y todo lo que sea posible. Está claro que hay algunas labores que por desgracia ya se han dejado hacer, son casi imposibles. Los unicornios, a ver si señor Peix nos comparte algo. A ver cuándo quedamos, señor Peix, para hacer algún vídeo en conjunto un día, ya cuando esté todo mejor y podamos quedar físicamente, sería un placer. Contigo y con todos los demás compañeros, por supuesto. También Fabián, a ver cuando te vienes a Barcelona, que te lo dije en tu directo. Vente por aquí pronto, que tenemos que compartir muchas labores. Y sobre todo mucha experiencia por tu parte, que nos vas a seguro a aconsejar muy bien. Y sobre todo, y lo más importante yo creo, muchas risas. Y también algo muy importante, compartir el tabaco. Que eso es Tener una buena fumada entre amigos, pues sí, es muy grande. hacer comunidad y apoyarnos unos a otros y aprender de todos, porque no todo el mundo sabe lo mismo y a lo mejor nosotros, aunque tenemos quizás pues bueno, mucho que aprender y demás, pero hay cosas que a lo mejor siempre podemos aportar, a nosotros también igual, y bueno, y todos sumamos. Y aquí no es más, nadie sabe más que nadie, estamos por compartir, disfrutar, y ese fue el motivo de hacer el canal, compartir y con ilusión y aprender, que lo hemos hecho y mucho. La verdad es que yo lo he notado mucho, y yo creo que todos, desde que hemos abierto el canal, entre probar labores nuevas, leer consejos, gente que nos recomienda maridajes, tabacos, incluso técnicas para mil cosas que están ahí. Yo si no fuera por este canal, la verdad, este tabaco y muchos no los habría yo probado y la verdad estoy muy contento. Porque es lo que dijimos ya en anteriores vídeos, que realmente si no hubiéramos abierto este canal, esta experiencia al fin y al cabo, pues hubiéramos hecho básicamente como hacemos todos, que tiramos ya por lo seguro, ¿no? De tabacos que sabemos que nos gustan y tal, Claro. como mucho irías probando alguno de vez en Claro. cuando nuevo. Pero claro, al abrir un proyecto como este, pues tenemos que ir trayendo tabacos cada semana y... Poner las pilas, claro. Y obviamente pues tocas muchísimos palos, tocas muchísimos tipos de tabaco, tocas cosas que a lo mejor no te hubieras aventurado nunca a probar y que realmente te sorprenden, ¿no? ¿Qué es eso? Es cuando ya tienes tus tabacos preferidos, normalmente, como decías, es un poco como lo que ya dije en un vídeo, es como tu compra pues semanal, ¿no? Que tú vas a comprar y ya coges pues tus productos que te gustan, tus productos que van bien contigo y que te funcionan, que sabes cómo cocinarlos, etcétera. Pues esto es lo mismo. Cierras el círculo de vez en cuando y dices, venga, voy a probar este o tal, pero... Te cierras un poquito más, ¿no? Claro. Exacto, y aquí pues, oye, pues prueba este, oye, ¿habéis probado este tabaco? Oye, este tabaco tal. Y empiezas a probar y descubres unos tabacazos. La verdad es eso, ya no solamente por el canal, sino si tuviéramos también más gente cerca, que fumáramos así, también sería muy grande. Poco a poco, ahora que se va a empezar, parece ser, todo el tema de las restricciones y demás, a abrir, empezaremos a... Yo creo que todos los fumadores, entre algún campeonato de fumada lenta, quedadas, ya empezaremos otra vez a recuperar esa comunidad y la verdad es que tenemos muchas ganas, nosotros tenemos muchas ganas de viajar por la península, incluso por fuera, claro que sí, y conocer a muchos amigos que tenemos repartidos por todo el mundo y por España, por supuesto, para compartir experiencias estando físicamente. Básicamente, face to face. Exacto.
Cosa que también tenemos que agradecer en gran parte al canal, ¿no? Hemos hecho amistades que de otra manera creo que no hubiera sido posible. Están las redes, los foros, pero bueno, a nosotros personalmente nos ha servido mucho más eso que dice él de compartir y conseguir pues contactos, gente, amigos. Vamos a poner a llorar y todo, qué bonito. Y encima con este tabaco, que es que de verdad que es tan placentero, tan rico. Yo creo que no sé si algo más podemos decir del tabaco que se nos haya escapado, pero... Que está muy rico. Es como que está muy rico, la verdad es que sí. Ricoso. De verdad que si aún tenéis la oportunidad o no la habéis probado aún, haceros vamos. con una bolsica porque... Que ya desde el... Yo sé que se ha dicho antes, pero Dan Tobacco, buen trabajo. Es que desde el día que abrimos los tabacos en el unboxing y abriste, fue como, oh my god, Impresionante. oh my god, qué tabacazo. Sí. Ya son de esos tabacos que lo hueles, esto pide pista, Pista. pero además de verdad, ¿eh? Valento, yo voy un poquito por debajo de la mitad, el rato que llevamos fumando. Más o menos estoy igual. Valento, sí, Pues- más o menos, estamos ahí. pues yo le he dado- Sí, estamos igual. Pues yo le he dado bastante caña, estoy en el último tercio. El último tercio y terminándolo ya. Uy. Para que veáis cómo es el tabaco, que el mago está a punto de pinchar ya. Se mantiene también, yo no sé si... Yo personalmente, cambios, a lo mejor un poco al final, pero se mantiene mucho lo que es en sí la idiosincrasia de este tabaco, lo que yo creo que han querido buscar Dan Tobacco en esta mezcla o en este bloque de tabaco, se mantiene muy bien hasta el final, la verdad. No, sí, no, sí que, por ejemplo, hay algunos tabacos que te entran más el tostado al final. Este sigue prácticamente igual, la verdad, al menos a mi parecer. A mi gusto, no sé si es porque la pipa todavía es joven, no ha acabado aún de Claro, que la habrás hecho aculotarse del todo aún. Porque 20 fumadas la habrás hecho o así. Claro, entonces es una pipa que viene completamente cruda y siempre lleva un proceso aún más largo, ¿no? Aunque ya tenga costra y tal, pero Eso es correcto, sí. sigue teniendo un poco ese punto de verdor, ¿no? Y a mí, cuando estoy llegando al final de la cazoleta, se me suben sabores a madera. Puede ser la pipa, puede ser, pero es lo que percibo. Me vienen sabores a maderuco. Sí, porque esta pipa, por ejemplo, la sacaste antes que esta, bueno, estas son de las que viene ya con el preaculotado este de fábrica hecho, que la verdad es que son pipas que enseguida, bueno, igual que la Peterson o otras Peterson que tengo, que ya venían, y es como que se hace mucho más fácil. Claro. Las que son como, yo la mielé, bueno, pues desde que la traje al canal, que fue, me parece, con el Robert McConnell, ¿no? Y son pipas que requieren más fumadas, también un poquito más poco a poco. Bueno, siempre que aculatas una pipa tienes que hacer fumadas progresivas y tener cuidado Siempre. hasta que coja, pues bueno, eso que se dice el preaculotado. Pero sí que es verdad que a mí me pasaba también con la Sabinelli. Son pipas que vienen, o sea, en madera cruda. Cruda. Tú le hiciste Sí. el proceso D'Angel, ¿no? Sí, Pusiste a mí la ceniza. quise probar el proceso D'Angel como mínimo una vez. Es un proceso que ahora mismo yo no recomiendo realmente. Porque luego cuando metes el atacador es como que se te engancha la... Aunque la hayas dejado 72 horas, la miel sigue estando ahí crudilla, se te queda pegada al atacador. Pero bueno, como mínimo una vez quería probarlo y claro, qué mejor que una miel para ponerle miel, ¿no? Pero yo personalmente es algo que no voy a volver a hacer. Yo cuando la culaté lo hice, como me acuerdo que decía Tony Pascual, con tabaco. Con tabaco, eso sí, con mucho cuidado, porque claro, al poner el tabaco y empecé haciendo un tercio poco a poco, mirando mucho temperatura, se calentaba, la dejaba, volvía a encenderlo con mucho cuidado y así subiendo hasta el final. Yo creo que ya estoy tocando fondo, ¿eh? Yo también, yo ya noto cuando vas escuchando ya un poquito el sonido del aire, está bien prensado, pero... Ay. Bueno, yo creo que ya casi que nos podríamos despedir porque hemos comentado bastante sobre el tabaco. Como hemos dicho, dejar comentarios si queréis, si hay algo que se nos haya podido escapar o algo que no hayamos podido comentar en esta revisión. Pero vamos, la base es que el tabaco es 10 de 10, Master of the Universe, tabaco desde aquí de la ruta, recomendadísimo, probarlo si tenéis oportunidad porque no os va a decepcionar, seguro, 100%. Y yo creo que si no queréis comentar nada más, pues hasta aquí la revisión de Salty Dogs de Dan Tobacco, tabacazo como hemos dicho.
Hasta la próxima travesía, compañeros ruteros. Nos vemos. ¡Adiós! Pues muy bien, marineros y ruteros de... Marinero. Vale. ¿Qué te ha pasado? A ti. Jaja, no, ¿qué ha pasado? Jaja, ¿no? Na, na, na. Vale, la pregunta sería, ¿qué tabaco es más de marineros? ¿El Salty Dogs o el All Iron Size? O no sería de pirata ya recalchutado, ¿no? Estos son de los típicos marineros de a lo mejor de segunda categoría que están empanados en el carajo, ¿no? Ahí fumando. ¿Es un iceberg? No, para nada, es una brumilla. ¡Ah! Un jirón de nubes, como diría el enano de Gimli. Es una nube que acabo de crear. Y de repente, uy, qué buenas paraguas los piececitos. Es en plan así. Están así y comienzan. Uy, noto algo raro, no sé por qué. Este tabaco es de plug and play. Poner y fumar, ¿no? Exacto. Comentarios de un vídeo en directo. Bueno, en directo no, comentarios de un vídeo en una revisión. Me encantaría que algún día hicieran un vídeo con la banda del sonido del juego Secret of Monkey Island. Aquí tenemos el problema de derechos de Que autor. tiene una onda muy piratesca ya, pero derechos de autor, amigos. Exacto. Exacto. Bueno, Por cierto, siempre se puede hacer por una cierto, versión. Gran juegazo, Monkey Island. Las primeras versiones de ordenador, me acuerdo cuando ponía los disques que cargaba. Madre mía, qué tiempo. Concurso de escupitajos, ¿eh? Yo también, Monkey Island me llegó mucho, pero también hay otro que mucha gente no sé por qué no lo conoce, pero a mí me conquistó completamente, que es el Simon de Sorceress. Juegazo. Sí, yo sí lo juego. ¿También de la época? ¡Son las divinas! Mira. Me diréis un gorrión. ¿eh? Sí, ¿no? Por cierto, ¿qué tal la pipa de Peral? Las he visto por ahí y no me he atrevido a pillar una. Por desconocimiento de qué tal reacciona al calor. Bien, ¿no? Funciona. A mí me funciona igual que una de estas de Berzo. Me funciona igual. Sí que es verdad que, por ejemplo, no le da tantas fumadas y creo que aún le queda. No lo usas para taqueados. Pero solamente lo uso para tequeados.